que hay tráfico y hay gente que está todavía en camino, pero hemos decidido ya comenzar para aprovechar estas 3 horitas. Es para mí un gran privilegio compartir esta mesa y moderarla el día de hoy sobre el grupo de trabajo Implicaciones de los regímenes antitrata en los mercados sexuales y eróticos, miradas críticas. Antes de presentar de qué se trata la mesa del día de hoy, voy a dar la palabra a Luz Jiménez, que nos va a contextualizar un poquito del trabajo de este grupo y de por qué estamos aquí hoy. Hola, bueno, la intención de hacer esta presentación previo a que se realice la mesa es algo que hemos estado haciendo en las otras mesas que hemos realizado. Esta mesa forma parte de un ciclo que es más amplio, es un ciclo de 4 mesas que planeamos como grupo de investigación. Estamos conformadas por personas que estamos realizando investigaciones sobre los mercados sexuales en distintos contextos latinoamericanos y bueno, en distintos foros nos fuimos conociendo hasta que decidimos hacer algo un poquito más formal y plantear esta posibilidad de crear un grupo de investigación a futuro, ¿no? Entonces, bueno, el grupo tiene el nombre de Grupo Latinoamericano de Análisis y Acción sobre los Mercados Sexuales. De manera súper rápido, lo único que les quiero presentar es que se van a seguir realizando otros eventos y otras mesas. Esta mesa es la número 3. La siguiente sesión se va a realizar el 24 de noviembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ahí vamos a contar con la participación. Esta mesa va a estar muy interesante porque vamos a contar con la participación de magistradas y magistrados y de abogados y abogadas que están haciendo análisis sobre la regulación de los mercados sexuales o esta mirada más desde un punto de vista laboral, que en México no está criminalizado el comercio sexual, pero sí hay otras formas más sociales o simbólicas de hacer una criminalización y esto está afectando directamente los derechos de las personas que están involucradas en la operación de los mercados sexuales. Entonces les invitamos a la siguiente mesa también, esta va a ser el 24, como les había comentado, 24 de noviembre en el Instituto de Jurídicas a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, pues más bien era hacerles esta invitación y hacer una breve presentación de quiénes somos y del grupo. La dinámica del día de hoy va a ser, tenemos 4 presentaciones y al final de las presentaciones la doctora Marta Lamas hará un comentario y podremos abrir la discusión con todos los aquí presentes. Comenzamos, primero antes de presentar a la doctora Lucía Núñez, darles una pequeña introducción de las temáticas que vamos a abordar el día de hoy. Esta mesa llamada Implicaciones de los regímenes antitrata en los mercados sexuales y eróticos, miradas críticas. La trata, bueno, se ha posicionado en las agendas públicas, agendas políticas de prácticamente todo el mundo como un fenómeno delictivo que opera mediante redes de crimen organizado con el objetivo de explotar económicamente a personas en distintas modalidades. El despliegue de los regímenes antitrata en prácticamente todo el mundo se ha orientado hacia el combate a la trata con fines de explotación sexual, el cual ha operado mediante estrategias que establecen una mezcla entre la trata sexual y el comercio sexual. Resulta paradójico que el desarrollo y operación de los regímenes antitrata tengan consecuencias directas en la vida y el ejercicio de los derechos de las personas cuya actividad económica se inserta en los mercados sexuales y eróticos. El objetivo de esta mesa es que investigadoras que han realizado investigaciones académicas sobre este tema presenten y discutan de qué manera las actuales definiciones de trata de personas y los regímenes antitrata impactan en el ejercicio de los derechos de los y las trabajadoras sexuales autónomas. Vamos a darle la palabra a la doctora Lucía Núñez. Sí. Lucía Núñez, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la línea de investigación Mujer y Relaciones de Género. Tiene una maestría en Criminología y es licenciada en Derecho.
Ella es docente de la materia de victimología en la licenciatura de Ciencias Forenses en la Facultad de Medicina de esta universidad, de la UNAM. Ella ha impartido y participado como ponentes en diferentes cursos, congresos, coloquios y seminarios con temas relacionados al género y el derecho, la teoría crítica jurídico-penal, los derechos humanos, feminismos y criminología crítica. Cuenta con diversas publicaciones, la más reciente denominada La violencia del género en la ley penal, que forma parte de la compilación que lleva por nombre Trabajo y violencia, perspectiva de género, del Centro de Estudios de Antropología de la Mujer. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Gracias al grupo Glam Sex, que celebro que se haya constituido un grupo como este, que abre otras perspectivas y otras discusiones sobre un tema tan polémico como son los comercios sexuales. Bueno, la ponencia que yo voy a presentar el día de hoy la hice escrita porque quiero decir varias cosas en muy poco tiempo, tenemos 20 minutos. Viene medida, digamos, el tiempo de la ponencia, entonces no voy a quitar más tiempo a lo que quiero decir y voy a empezar a dar lectura. Existe desde hace décadas la tendencia de enfrentar los efectos de las desigualdades de género con políticas punitivas, las cuales se han venido robusteciendo con el huracán global de la ley y el orden, el cual ha sido importado tardíamente a México desde Estados Unidos y Gran Bretaña. No olvidemos el conocido eslogan "mano firme" o "cero tolerancia" en contra de la delincuencia y el de "cero tolerancia" contra la violencia de género, que todavía podemos escuchar desde algunos movimientos de mujeres y campañas institucionales. Tamar Pitch afirma que uno de los aspectos menos estudiados en el ámbito de la sociología jurídico-penal es el que tiene que ver con las demandas de criminalización. Las circunstancias y modalidades en que los problemas y conflictos sociales merecen una respuesta penal. Sin duda, hay conductas que afectan a las mujeres que deben abordarse desde el ámbito de lo punitivo. Sin embargo, se está llegando al punto de considerar el ámbito jurídico penal como toda una estrategia privilegiada para encarar lo que a principios de los años 70 del pasado siglo se entendía más en términos de opresión que de violencia. Este giro en la comprensión del fenómeno no es inocuo. Es verdad que la opresión y la discriminación con frecuencia se manifiestan en actos que pueden ser considerados violentos. Sin embargo, de acuerdo con Pitch, centrar el discurso en el lenguaje de la violencia obscurece la situación de opresión social que sufrimos las mujeres y conduce a respuestas que reducen al ámbito de la justicia penal, limitando nuestra perspectiva y conduciéndola a entender dicho fenómeno de manera monocausal, el cual se supondría que puede ser prevenido o enfrentado exclusivamente desde el ámbito del castigo y del poder simbólico del derecho penal. Es la solución, cito, ¿no?, la que dicta los términos en que un problema es construido. Esta es una cita que hace Tamar Pitch de Leonardis. Me atrevo a decir que esta tendencia a reducir la complejidad de la opresión de las mujeres a términos de violencia ha obstaculizado un acercamiento crítico respecto de los aparatos e instituciones de justicia penal y su papel en la reproducción de las desigualdades de género y, por supuesto, en las desigualdades de género. Aunque este fenómeno no es exclusivo de los movimientos de mujeres y feministas, desde la década de los 90 del siglo XX, estos han tenido una importante influencia en la promulgación de leyes y políticas de atención y prevención de la violencia. Lo mismo sucedió en el ámbito local, tanto en lo penal como en la implementación de políticas públicas de atención a la violencia. Por ejemplo, la creación de procuradurías de atención a víctimas de delitos sexuales, paradójicamente ubicadas en las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, donde se tiende a revictimizar a mujeres que denuncian. Las problemáticas estructurales que se enfrentan desde la justicia penal son inevitablemente reducidas, pues solo se adjudican responsabilidades individualizadas por conductas de acción u omisión que transgreden una norma previamente estipulada. Así, cuando se inaugura un nuevo tipo penal a través del proceso de criminalización primaria, es decir, aquel proceso mediante el cual ciertos actos u omisiones se elevan al rango de prohibición estatal a través de la legislación, se está construyendo un nuevo sujeto delincuente y por ende una nueva víctima. Por más que se pretendan perseguir
conductas consideradas dañosas en forma enteramente individual, no se logrará erradicar la causa de fondo de cada una de ellas, es decir, el orden basado en la desigualdad de género que arroja una opresión contra las mujeres. No es que cada uno de tales actos dañosos se deba admitir, sino que no tiene la respuesta suficiente como parte de un fenómeno acuciante a partir de respuestas meramente penales. Mucho menos cuando al buscar respuestas criminalizantes se renuncia de plano a la crítica de las leyes penales como productoras y reproductoras de las desigualdades de género. Las y los legisladores no están libres de estereotipos de género, sino que estos son reflejados con frecuencia en las hipótesis normativas penales, de tal manera que, aunque el derecho se presume abstracto, podemos encontrar tipos penales que indican, en cuanto al género, cómo es o debe ser tanto el victimario como la víctima. Por ejemplo, la hipótesis del delito de aborto en el actual Código Penal Federal contiene una disminución en la pena para el sujeto activo que no tenga mala fama, que haya ocultado el embarazo y el producto sea fruto de la unión ilegítima. Las tres condiciones concurrentes. En este caso, la victimaria perfecta es aquella que incumple los supuestos anteriores, es decir, la que tiene mala fama, no ocultó el embarazo o el producto se hubiera concebido en el matrimonio. Por lo cual, siguiendo el estereotipo, concuerda con la delincuente prefigurada, la que no merece perdón alguno, la mala mujer. En cuanto a la víctima, esta será perfecta o en términos victimológicos inocente, en tanto se acerca al prototipo de lo bueno. Por ejemplo, en el tipo original de estupro del Código de 1931, para ser víctima se debía cumplir con varias condiciones. La de ser menor de 18 años, ser casta y honesta, y que el consentimiento de la estuprada hubiera sido obtenido mediante seducción o engaño. En la actualidad no se requiere ser casta y honesta para que se configure el delito, ni la víctima debe ser mujer. Sin embargo, sí debe existir el engaño. Aunque se ha eliminado de la ley el sexo del sujeto pasivo, sabemos que en su gran mayoría las estupradas son las mujeres. Así, se construye una representación de las mujeres como víctimas natas a quienes los hombres engañan para poder copular. La mujer del Código Penal es, en cuanto a su sexo-género, crédula, pura e inocente. Pero la ley de trata, los artículos 4 y 40, en la ley de trata, en los artículos 4 y 40, ese consentimiento del cual habla el Código Penal se considera de por sí un engaño, cualquiera que sea la edad de la víctima, es decir, mucho más allá del estupro, debido a la proclamada situación de vulnerabilidad que se hace desprender del hecho de ser mujer, según lo especifica esa ley punitiva, la ley de trata. En síntesis, se ha pasado de considerar a la mujer una víctima por ser menor y haber sido engañada, a hacerlo por encontrarse en condición de vulnerabilidad de por sí, la cual se deriva del hecho de ser mujer. Esta propensión a tutelar a los o las consideradas débiles desde lo penal, que más que por condición natural lo son por discriminación social, ha sido una maniobra conocida del patriarcado. Con diversas estrategias desde los feminismos hemos evidenciado o ha normalizado, si se quiere pensar así, que la opresión que sufrimos no es del orden natural. Sin embargo, la primera respuesta que obtenemos no ha sido la de reconocer nuestros derechos como personas al mismo nivel de igualdad frente al hombre blanco, heterosexual y burgués del derecho liberal, sino justamente la primera respuesta que se da a las mujeres víctimas de violencia es cuando han sido violentados sus derechos de ser reconocida como sujeto y no como objeto de derechos. Entonces sí, el ámbito de la justicia penal es el único que se presenta como una alternativa, como la protección del brazo penal masculino del Estado a sus mujeres víctimas inocentes de hombres que en lo individual las han violentado. Proteger a las mujeres, incluso en contra de su voluntad, ha sido un discurso machista, que ahora, paradójicamente, utilizan algunas mujeres que no ven más que a otras mujeres engañadas, víctimas perfectas, sin entender que lo que ellas hacen es sobrevivir con sus propios recursos a una estructura de opresión económico-patriarcal. Entre otras, la tendencia punitivista ha contribuido a generar nuevos derechos de las víctimas, lo cual es loable, al grado de existir un derecho victimal. Pero eso no debería llevar a dejar de lado que el problema general de ausencia de derechos se expresa de una manera peculiar en el terreno de las desigualdades de género.
No deberíamos ser víctimas para poder tener derechos, ni estos deben construirse solo para aquellas. Para combatir las violencias que se anidan en las desigualdades de género, deben ampliarse los derechos de todas y para todo momento y situación. Las políticas neoliberales han golpeado al precario estado social en México. Han ido eliminando derechos y han generado corrientes que desprecian a estos al considerarlos como funciones que el Estado debe expurgar. La respuesta, por tanto, debe ser general. Por más que se alarguen las sentencias, por ejemplo, no habrá menos violaciones porque éstas son prohijadas en un sistema de opresión cuyo fundamento no es el Código Penal. La impunidad ya casi no se origina en la ley, sino en un Estado que no se incorpora a la lucha en contra de las desigualdades de género y que no promueve nuevos derechos ni asegura la efectividad de aquellos que han sido ya reconocidos. Si analizamos el sistema penal en su conjunto como parte del Estado, lo que observamos es que, frente a la violencia de género, en el mejor de los casos se nos entrega un responsable, un individuo aislado de la sociedad en que vivimos y de los demás factores que promueven e inducen la desigualdad y la discriminación, y por ende la violencia, lo cual reduce los horizontes de acción a respuestas individualizadas del castigo penal. Si bien es cierto que criminalizar determinadas conductas es una estrategia para hacer evidente un repudio social, en otras palabras, se normaliza lo que en algún momento pudo haber sido percibido como normal, también habrá que considerar y valorar los efectos que trae consigo la utilización de esa estrategia, sobre todo desde una perspectiva crítica realista acerca de las funciones latentes del sistema de justicia penal y de su dudosa función como instrumento de prevención o inhibición de delitos. Además, ¿de verdad la criminalización es el único instrumento con el que contamos para normalizar situaciones o conductas? No quiero decir que nada deba ser criminalizado o que debamos renunciar por ahora a la utilización del sistema penal y a su poder simbólico frente a ciertas violaciones de derechos o para evidenciar problemáticas. Lo que pretendo es que tengamos claridad de sus efectos reales. Repreguntarnos si construir el problema de la violencia de género desde lo penal es acertado o si podemos abordarlo y reconstruirlo desde otros discursos no penales, por ejemplo, como desde el discurso de los derechos de las mujeres y de los derechos sociales en general. El sistema de justicia penal, como ha apuntado Raúl Zaffaroni, no protege bienes jurídicos, aunque así lo proclame su discurso. En realidad, el sistema penal opera post factum, cuando él o los bienes jurídicos tutelados ya han sido violentados. En cuanto al poder disuasivo o preventivo que se le atribuye a partir de la teoría de la pena, esta ha quedado en entredicho. Nos dice Zaffaroni y otros sociólogos del derecho penal que ningún estudio empírico serio ha logrado demostrar la eficacia de la pena. La legislación sustantiva penal es un conjunto articulado de prohibiciones. Se trata de normas que no son fuentes de derechos, sino de limitaciones. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de delitos, de ahora en adelante la llamada Ley de Trata, construye un tipo de mujer víctima, en el sentido de los ejemplos abordados en el Código Penal Federal, fijando a las mujeres como sujetos carentes de capacidad de consentir en virtud de su sexo. El tipo penal de trata de personas con fines de explotación sexual atiende la necesidad de sancionar una conducta repudiable, la cual se encuentra vinculada con la delincuencia organizada y el tráfico de personas. Mujeres y niñas, aunque también niños, son las víctimas de esta conducta ilícita. Las desigualdades de género es uno de los ejes fundamentales dentro del cual se perpetran estas agresiones en un marco de ausencia de derechos efectivos. Es incuestionable, por todo ello, la intervención del Estado a través de su brazo punitivo para reaccionar frente a tales actos. Ahora bien, de nada va a servir que ciertos ilícitos penales, señaladamente el de trata de personas con fines de explotación sexual, se apliquen en un marco laxo, donde las mujeres que trabajan en los servicios sexuales son ubicadas en dos posibles situaciones y no más: como probable responsable del delito o como víctima del mismo. La trata de personas es un delito violento que ataca la libertad de la víctima con determinados propósitos que suelen ser también ilícitos, pero lo que no debería seguir haciéndose es llevar la criminalización y la victimización a extremos ajenos al fenómeno delictivo,
porque eso termina siendo inicuo e injusto. La prostitución no es trata de personas, o dicho de otro modo, la trata es en sí mismo un acto de violencia que impide la libertad. A este respecto, permítanme hacer un paréntesis que creo que es pertinente en esta discusión. En cuanto a la prostitución en general, es preciso decir que nadie vende su cuerpo. En la época del esclavismo, como sistema social económico imperante, el esclavo no se vendía a sí mismo, sino que era vendido por su dueño, que a su vez lo había comprado o lo había sometido a la esclavitud por medio de la violencia. Bajo el imperante capitalismo, lo que se vende es la fuerza de trabajo a cambio de un salario por un tiempo determinado, una jornada. La fuerza de trabajo posee la cualidad única de ser un valor que se revaloriza, es decir, que produce un nuevo valor mayor que el valor de sí mismo, generando un plusvalor, del cual se apropia el capitalista sin alterar el mercado. En otras palabras, sin que deje de realizarse el intercambio entre equivalentes. Pero la prestación de un servicio personal, sin que medie la venta de fuerza de trabajo a cambio de un jornal durante una jornada de trabajo, no es la producción capitalista, sino algo igual a la producción mercantil simple, donde con el trabajo se producen bienes o servicios para su venta directa por parte del mismo productor o prestador. Aquí, el trabajador o la trabajadora, así como su familia, se sostienen con el precio pagado por dicho bien o servicio, sin que se genere un excedente económico, es decir, un proceso de acumulación de capital. Ahora bien, en los establecimientos donde se ofrecen servicios sexuales, lo que ocurre es que las trabajadoras y trabajadores pagan una renta al dueño del lugar. Dicha renta puede ser fija o un porcentaje de los ingresos de cada cual, pero no hay trabajo asalariado por una jornada, sino una venta directa de un servicio bajo las condiciones impuestas por los proxenetas, tanto el dueño del establecimiento como la autoridad. Por otro lado, la prostitución nada tiene que ver con el comercio de órganos o de sangre, como a veces escuchamos, el cual está considerado como un delito. En el trabajo sexual no existe el comercio de cuerpos ni de sus partes integrantes. Si así fuera, la persona o parte de la misma pasaría a ser propiedad del comprador, lo cual evidentemente no ocurre. Lo que vemos con la prostitución es un comercio de servicios vendidos por su propio prestador o prestadora. Creer que la prostitución es una venta del cuerpo propio o es trata de personas lleva a deformar la realidad y por tanto impide un análisis correcto del fenómeno. Ahora bien, ¿para qué puede servir el reglamentarismo, el prohibicionismo o el abolicionismo de la prostitución? Creo que la respuesta podemos encontrarla en el campo del proxenetismo de la autoridad, el cual es la base de todo proxenetismo, la criminalización de la prostitución en sus diferentes variantes, el reglamentarismo, prohibicionismo y abolicionismo, es la permisibilidad del proxenetismo, aunque esto parezca contradictorio. Al menos así lo ha sido hasta ahora en la historia, y en ella hemos tenido de todo. La política neoliberal de gobierno, como gran promotora de injusticias y desigualdades, genera también prostitución. Perseguir con reglas especiales o leyes punitivas esa actividad tiende a presentarla dentro del sistema de desigualdades de género y opresión de las mujeres. La prostitución puede ser vista por mucha gente como una actividad desagradable, pero no debe admitirse que las trabajadoras sexuales llamadas prostitutas sean oprimidas en forma alguna, que sean especialmente discriminadas, que sean presentadas como personas diferentes al resto de las mujeres. Todo comercio o prestador de servicios puede operar si cuenta con los permisos que definen los reglamentos de establecimientos mercantiles, los cuales no son tan específicos como los que se han impuesto en ciertos lugares para el funcionamiento de prostíbulos. Se trata en general de regulaciones de protección civil, sanidad, uso de suelo, horario, etc. El reglamentarismo lleva el trabajo sexual al plano de la criminalización bajo cualquier pretexto porque la hace depender del policía o de otro funcionario. En cuanto al prohibicionismo y el abolicionismo, la criminalización ya se torna algo más franco y directo. En el fondo, estas tres respuestas a la prostitución terminan en lo mismo. Las y los trabajadores sexuales se convierten en sujetos de abuso. Las leyes penales, los reglamentos cívicos de policía y el funcionamiento del aparato de justicia no permiten conocer en sus términos reales el trabajo sexual y el mercado de los servicios sexuales. Es indispensable partir de la descriminalización volviendo al reconocimiento de los derechos de las personas, especialmente de los derechos de las mujeres,
Es preciso llegar a estas conclusiones como un paso necesario en la dirección de problematizar este fenómeno social sin soslayar las condiciones generales de opresión y desigualdades de género que predominan en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, Lucía, por esta muy interesante presentación. Y a continuación le vamos a dar la palabra a Vanessa Maldonado. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con una tesis titulada Identidad, Ser, Mujer y Abortar, una relación dialéctica, la cual obtuvo en 2012 el primer lugar en el Concurso Nacional de Tesis en Género Sor Juana Inés de la Cruz, en su 6ª edición del Instituto Nacional de las Mujeres. Es maestra y doctorante en Antropología Social por el CIESAS. Sus líneas de investigación versan sobre mujeres migrantes y las relaciones entre trata sexual y trabajo sexual en las fronteras sur y norte de México. Pertenece al Grupo Latinoamericano de Análisis y Acción sobre Mercados Sexuales GLAMSEX y a la colectiva Pluriversidades Feministas. En 2015 realizó una estancia de investigación en el PUEG. Ha sido profesora adjunta y titular en diversas asignaturas en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Derechos de la UNAM. Y bueno, cuenta con diversos diplomados en violencia familiar, derechos humanos y estudios sobre la ciudad. Bienvenida, Vanessa. Gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su asistencia. GLAMSEC les da la bienvenida. Yo también voy a leer mi ponencia porque soy muy dispersa y el tiempo, como dice Lucía, es muy poco. En esta ponencia voy a desarrollar en qué consiste el dispositivo antitrata y posteriormente, desde la antropología, planteo un acercamiento a cómo las formas cotidianas de la construcción del Estado en materia de trata se han traducido en leyes, reglamentos y políticas antitrata que están impactando en los derechos y vida de las mujeres trabajadoras sexuales inmigrantes en la zona del Soconusco chiapaneco, específicamente en la frontera Chiapas-Guatemala. Me parece que es la densidad etnográfica de lo que Lucía acaba de exponer. Entonces me iré saltando algunas partes que coinciden con lo que ella acaba de presentar. Un dispositivo, desde el anclaje teórico de Foucault, es una red de relaciones de saber-poder que implica discursos, instituciones, infraestructuras, leyes, reglamentos, medidas administrativas y publicaciones científicas que producen subjetividades, construyendo sujetos y regímenes de verdad en un momento histórico, social y político determinado. Estas relaciones y economía del poder están encarnadas en los cuerpos a través de diversas tecnologías que funcionan en distintos niveles y generan discursos de verdad en y sobre el cuerpo social. Así es como también se ha constituido el dispositivo de la trata de personas, a través de los discursos dichos y de los no dichos, del silenciamiento de ciertas voces y experiencias, mientras que privilegia y circula otras. Esto se conecta con los discursos que privilegia el dispositivo antitrata, que son las narrativas e imágenes generalizantes y totalizadoras de las mujeres pobres, no blancas, no burguesas, inmigrantes, como un sujeto unitario, como víctima ideal. Como antropóloga en permanente devenir, mi trabajo académico y político gira en torno a documentar y entender de manera relacional y situacional las especificidades etnográficas de este dispositivo, es decir, situar el contexto, situar en el centro del debate la experiencia, en este caso la experiencia y las vivencias y reflexiones de las mujeres que constituyen el sujeto político del dispositivo antitrata. El dispositivo de la trata en México se ha traducido como un discurso hegemónico, reglamentado y operado por el Estado punitivo mexicano en alianza con ciertos grupos feministas y no abolicionistas de la prostitución y la pornografía, quienes deliberadamente están mezclando los términos trata sexual con trabajo sexual, dos fenómenos que son distintos, pero que este dispositivo hace converger, clasificando toda condición de intercambio erótico sexual a cambio de algo material o simbólico como explotación sexual. Entonces, en esa imagen, que es sobre un reportaje sobre la trata de personas, podemos ver a mujeres que están en trabajo sexual o situación de la prostitución, pero
justo es lo que quiero evidenciar, como este discurso no distingue, ¿no? Dice trata de personas y para ellos todas las mujeres en esa situación están en situación de explotación y por ende en trata. Siguiendo el trabajo teórico-político de la feminista y antropóloga Marta Lamas, el trabajo sexual es una práctica, un concepto teórico y es también una postura política para observar y analizar una realidad social específica. Esta definición permite abordar las características sociales y políticas del fenómeno, sus circunstancias, actores y carácter reivindicativo. Este puede llevarse a cabo por dinero u otro tipo de bienes, materiales o simbólicos, tiene un contexto, es decir, un lugar y un momento, y también actores definidos. Sucede en la interacción, real o virtual, de un mínimo de dos sujetos adultos, de manera autónoma y consensual, en un marco amplio de globalización y transformación de paradigmas y prácticas sexuales de hombres y mujeres de diversas generaciones. Es una actividad que tiene posibilidades económicas, sexuales, eróticas o lúdicas, entre otras. De forma opuesta y en otras dimensiones prácticas y analíticas se sitúa la trata de seres humanos. Esta es una violación a la integridad, al ser y a la dignidad humana. Implica movimiento de las personas, nacional o internacionalmente, se ejerce por medio de diversas coerciones, engaño, violencias, con el fin de forzar y someter a las personas en distintos ámbitos, laboral, sexual o servidumbre, y para con ello obtener diversos tipos de ganancias, principalmente económicas, aunque no solo de ese tipo. Enseguida tenía como una descripción sobre el protocolo de Palermo, sobre la Ley General de Trata, pero bueno, como Lucía lo acaba de decir, me parece como innecesario repetirlo, y creo que voy a entrarle a... Si bien existe un consenso sobre la condena hacia las prácticas y realidades de la trata de personas, entre ellas la trata sexual, donde hay poder, también hay resistencias y resignificaciones. Y en este campo están posicionadas las disputas sobre las definiciones hegemónicas, los imaginarios de significación y las prácticas de las y los sujetos políticos que están implicados en el debate. Yo planteo que existe un discurso hegemónico y uno contrahegemónico de la trata, y plantear la existencia de un discurso de la trata de personas desde la hegemonía como categoría analítica y una respuesta contrahegemónica permite problematizar las dimensiones culturales e ideológicas del campo político antitrata, así como de los mecanismos de dominio ideológico, situando entre qué fuerzas se producen los discursos, las disputas y los consensos. La trata de seres humanos es más que una serie de eventos criminales individuales, tiene contextos culturales e históricos que la permiten, además de una estructura jerárquica, clasista, sexista, neoliberal y neocolonial. A partir de estos elementos que definí, voy a entrar ahora a la dimensión etnográfica de mi trabajo, y es muy importante preguntarnos por qué es importante definir y distinguir la trata sexual del trabajo sexual en la frontera sur, Chiapas, Guatemala, y cuáles son sus especificidades. En los últimos años, la frontera sur de México y específicamente Tapachula han sido señaladas por el discurso hegemónico con dos grandes estigmas, el de la criminalidad y el de foco rojo de la trata de personas con fines sexuales. Esos son los mapas de los focos rojos de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU. En un informe presentado en 2014, que es por la Oficina contra la Droga y el Delito y la CEGOV, a partir de datos proporcionados por la Fiscalía de Trata, se sitúa a Chiapas como el estado con el mayor número de averiguaciones previas por trata de personas en el país, y a sus municipios fronterizos como los sitios de mayor, entre comillas, vulnerabilidad e incidencia de la trata de personas. Con estos datos sobre la magnitud de la trata en la región, yo llegué con mi caja de herramientas antropológicas a realizar trabajo de campo a la frontera sur de México, pensando ingenuamente que si existía tan alta incidencia de trata y de detenidos y consignados por ella, encontraría entonces con regular facilidad a personas que hubieran tenido alguna experiencia vinculada a la trata sexual, pero no fue así. Del lado mexicano no encontré personas con experiencia de trata sexual.
Durante 5 meses, entre 2014 y 2015, viví en la frontera sur. Realicé trabajo etnográfico con diversos actores relacionados al discurso o a las prácticas contra la trata en la región, con la sociedad civil organizada, organismos internacionales y gubernamentales, con cuerpos policíacos, así como también con personas que participan de manera autónoma en el comercio sexual, lo que me permitió entonces dimensionar el uso político del dispositivo antitrata en la región. En la frontera sur de nuestro país, más allá de la frontera política, los pueblos fronterizos de México y Guatemala comparten historias, dinámicas sociales e importantes transformaciones geopolíticas relacionadas a los diversos flujos migratorios y a la vida y la movilidad transfronteriza que caracteriza esa zona, y entre ellos el comercio sexual. Sin embargo, a partir del auge del discurso hegemónico y combate a la trata, estos fenómenos, aunque distintos, han sido vinculados a través del concepto vulnerabilidad como característica inherente a ciertos grupos sociales, en el cual se sitúa y se caracteriza a las mujeres migrantes indocumentadas, trabajadoras y pobres como víctimas subordinadas, desprovistas de agencias y de poder. Se les asume solo como sujetos vulnerables a las supuestas redes internacionales de trata de personas y mujeres a quienes hay que rescatar de esos peligros que el Estado considera implícitos en la agencia migratoria o en el trabajo sexual. Sin embargo, esta supuesta protección lo que está generando es una justificación y legitimación de políticas que criminalizan racializadamente a estos grupos sociales. En la región no existe ni una política dirigida a prevenir la trata de personas. La forma en que el Estado mexicano articula la prevención y erradicación es a través de los operativos antitrata, ejecutado por policías federales, estatales y municipales, en coordinación con agentes del Instituto Nacional de Migración y otras instituciones, constituidos en un grupo denominado Grupo Operativo contra el Tráfico, Trata de Personas y Pandillerismo, GOTPA por sus siglas, quienes de manera oficial tienen como geografía de trabajo todo el sureste mexicano, pero en la práctica solo realizan operativos en la zona fronteriza del Soconusco y únicamente enfocados a buscar lo que ellos denominan trata sexual y en lugares de comercio sexual. La trata en las fincas o la trata doméstica o la trata en varones para ellos es invisible. Este GOTPA es capacitado por la policía norteamericana, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por la CIA, por el FBI y por la Immigration and Customs Enforcement. Y a partir de este adiestramiento es como la policía entiende y combate la trata en la región. Para ilustrar sobre desde dónde opera este discurso, voy a citar lo que en entrevista un oficial regional al mando del operativo define como trata. Él dice: la trata es cuando las chicas están en situación de vulnerabilidad, cuando se tienen que prostituir por sus condiciones, porque ya te expliqué de dónde vienen huyendo. Entonces, él se refiere a Centroamérica. Entonces, pues abusan de ellas y las ponen a prostituirse, a hacer esas cosas que les quitan su dignidad porque no les queda de otra. Como vemos, este grupo que se supone materializa la ley no tiene claro qué es la trata de personas. Para ellas y ellos, prostitución y trata significan la misma cosa. Asumen y aseguran que rescatan, entre comillas, a víctimas de trata, entre comillas. Sin embargo, en mis hallazgos, a partir de las entrevistas y recorridos por la ciudad que realicé con ellos, no buscan personas en situación de trata real. Su objetivo es buscar mujeres ficheras, meseras, cajeras, trabajadoras sexuales en bares, table dance, hoteles, botaneros y cantinas. Es decir, buscan trabajadoras sexuales sin distinguir la trata del comercio sexual autónomo. Simultáneamente, buscan sujetos culpables, las y los que sean. En el ejercicio de los operativos antitrata, o se es víctima de trata, o se es tratante, o se es una persona migrante que hay que deportar. Acerca de la logística de los operativos, el oficial al mando describe que antes del operativo, donde irrumpen violentamente en los lugares de comercio sexual y alcohólico, realizan una operación encubierta, en donde los policías varones entran vestidos de civil a lugares del sexo comercial y simulando ser clientes. Una vez ahí, mientras conversan y se toman un refresco o una cerveza, observan si hay mujeres trabajadoras sexuales o ficheras, o solo mujeres,
no buscan hombres. Estos solo son perseguidos en los operativos migratorios del tren o en los transportes públicos. Es importante destacar que, aunque los operativos están facultados por la Ley General de Trata para inspeccionar establecimientos, en la frontera sur, la entrada legal a los bares y cantinas se realiza a través del Instituto Nacional de Migración. Y esto lo hacen sustentados en que el artículo 95 de la Ley de Migración les faculta hacer inspecciones. Es decir, usando una metáfora, matan dos pájaros de un tiro. El operativo que supuestamente busca trata de personas, a la vez funciona como policía migratoria. Y esto es de suma relevancia en el contexto fronterizo del Soconusco, lugar que históricamente ha sido sitio de entrada, paso y trabajo de las corrientes migratorias centroamericanas. Es preciso hacer aquí una anotación. En Tapachula, entre 2014 y 2015, hubo diversas movilizaciones y acciones políticas exigiendo la liberación de hombres, pero principalmente de mujeres arrestadas por trata de personas en los operativos antes mencionados. Se han realizado marchas, cierres de carreteras y huelgas de hambre para visibilizar que existen encarcelamientos irregulares de mujeres que trabajan en la industria sexual, no necesariamente en la prostitución, sino meseras, encargadas, cocineras, y que han sido detenidas en estos operativos y son presas por el delito de trata sexual. Esta supuesta persecución de la trata que sucede en la región tiene un correlato: las trabajadoras sexuales. Es posible asegurar que las personas que supuestamente han sido rescatadas y que acceden a denunciar, a vivir en los albergues una temporada y obtener a cambio su visa, no necesariamente han vivido trata. María, una salvadoreña, interlocutora de una investigación en la frontera sur, quien salió de un albergue para víctimas de trata, donde después de ser rescatada por un operativo en una cantina en Huehuetán, Chiapas, y quien obtuvo una visa humanitaria luego de denunciar al dueño en el bar por trata, explica. Ella dice: llegó la policía cuando nosotros estábamos en la cantina, llegaron de sorpresa a ser redada, como dicen ellos. Yo me acuerdo que estaba texteando y pues ahí nos agarraron, éramos 3. Al preguntarle a María cómo fue que llegó a la cantina, ella responde: yo por mi propia voluntad llegué, pasé por el río Tecún y luego me fui a Huehuetán a buscar trabajo y lo encontré en la cantina Flores del Sur. Tenían un anuncio para mesera y me aceptaron. Ahí estuve como 4 meses hasta que llegó la policía. Me pagaban 80 pesos diarios por atender mesas, no más. Yo no me ocupaba ni fichaba, solo servía las mesas, de las 12 del día a las 10 de la noche. Le pregunto cómo es que supo que era o que fue víctima de trata de personas. Contesta: pues yo sabía que como no tenía documentos, lo que me hicieron fue trata de personas, porque me estaban explotando ahí, en el negocio. María nunca estuvo encerrada, tampoco era prostituta, ni forzada ni autónoma. Tampoco llegó engañada y sin embargo para el Estado fue una víctima de trata. Y ella accedió debido a los beneficios que esta significa para su vida transnacional. En el albergue le explicaron sobre la trata, las condiciones del encierro. Me decían que yo estaba protegida por la fiscalía y que no nos dejaban salir porque no querían que nos pasara nada, porque yo no sabía, pero me dijeron que yo estaba por trata de personas como víctima. Pues yo no sabía que era una víctima de trata de personas y todavía no sé qué es, la verdad, pero eso me pasó y por eso me dieron mi visa. A partir de esta evidencia empírica, es posible afirmar que la penalidad neoliberal que opera en la frontera sur a través de las leyes y políticas antitrata se está enfocando en castigar de manera individual a un sujeto varón criminal frente a una mujer victimizada, dicotomía que reproduce un modelo sexista y paternalista que confiere al Estado como el protector de las mujeres. Pero no todas las historias son como la de María. Hay trabajadoras sexuales que se niegan a victimizarse y que tienen muy claro en qué consiste la trata y en qué consiste el trabajo sexual. Brenda, con esto cierro, Brenda, guatemalteca de 26 años, trabajadora sexual migrante en Tapachula, en unos cuantos párrafos que a continuación cito, resume y hace visible de qué manera el Estado margina, criminaliza y persigue en nombre de la seguridad nacional o de la violencia contra las mujeres o del combate a la trata, y de qué forma las políticas carcelarias están intensificando, además de la marginación, la misma violencia hacia ellas, reproduciendo valores
estereotipos e invisibilizando las reivindicaciones, luchas y organizaciones de las mujeres trabajadoras sexuales. Acá la autoridad mexicana confunde la trata. ¿Por qué cierran los hoteles si una anda al aire libre? Desde que una anda en la calle es libre. ¿Quién la anda poniendo a prostituirse a una? Nadie. Una puede agarrar para donde uno quiera y eso no es trata, y lo confunden. Y es pendejada, pues, que la agarren a una. Ponle, la vez pasada estaba ya en el hotel una noche. Ni estábamos adentro del hotel porque el hotel no te permiten estar adentro. Estábamos como a media cuadra. Vienen los policías, nos agarran, nos meten para adentro del hotel y nos toman foto. Que ahí nos habían agarrado, dijeron. Y eso no es así. Esta historia salió en los periódicos. Y todavía nos fueron a meter con los federales y nos decían, ustedes no están detenidas, ustedes son víctimas. Yo le dije, ¿víctimas de qué somos? Yo no soy víctima de nadie. Yo ando en la calle libre. Víctima estoy acá porque dices que soy víctima y porque me tienes detenida. Ahí me doy cuenta de que ellos confunden la trata de personas, tal vez con las ganas de sacarle el dinero a la pobre gente del hotel, y eso no lo deberían hacer. Cierro la cita. A partir del análisis de las críticas al discurso hegemónico de la trata y de la investigación etnográfica, es posible afirmar que el brazo penal del Estado, a través de los operativos antitrata, entonces no está diferenciando entre ejercer el trabajo sexual y la trata de personas. Al contrario, están criminalizándolo junto con las migraciones indocumentadas. Asimismo, es posible afirmar que estos operativos en la región no están resolviendo de ninguna forma la situación de la trata real, no la están buscando y no encuentran a las verdaderas personas en situación de trata. Y menos aún contribuyen a resolver el problema de fondo, es decir, las dimensiones estructurales por el sistema neoliberal machista y sus estructuras de producción, de marginación social, desigualdades y exclusiones. Al contrario, las están reproduciendo. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por compartirnos parte de esta investigación desde un enfoque antropológico que muestra las implicaciones de este discurso en las vidas de las mujeres en la frontera. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a Luz Jiménez. Luz es psicóloga por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en estudios de género por el Colegio de México y una maestría en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente ella es doctorante del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su investigación doctoral la realiza sobre la genealogía del discurso antitrata en México y sus efectos prácticos en las mujeres que comercian servicios sexuales en la zona de la Merced. Luz ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales sobre estudios de género, metodologías feministas de investigación y problemas contemporáneos en torno a los mercados sexuales. Asimismo, ha publicado artículos relativos a la operación de los mercados sexuales, la trata de personas en México y la relación entre sexualidad y neoliberalismo. Forma parte del grupo GlamSex. Bienvenida, Luz. Adelante. Bueno, pues bienvenidos también ustedes. Lo que yo les quise compartir hoy, o les quiero compartir lo que preparé, está muy relacionado con lo que Vanessa ya ha venido hablando directamente sobre las experiencias de las personas, las experiencias de las mujeres que están trabajando dentro de los mercados sexuales frente a la operación del dispositivo o del régimen antitrata. Quiero hacerles esta presentación. Es una serie de reflexiones que yo ahora estoy elaborando conforme voy avanzando en el análisis de la investigación, y la verdad no traigo como algo ya súper concluido. Más bien quiero compartirles mis inquietudes y quiero compartirles las preguntas y lo que se está abriendo en este momento que yo ya estoy haciendo el análisis de los relatos de las mujeres que entrevisté en la Merced. Entonces, en este sentido, el objetivo de esta presentación es reflexionar críticamente cómo ha operado el régimen antitrata en la Ciudad de México. Yo entiendo régimen antitrata, que se vincula mucho con la manera como Vanessa define dispositivo,
como esta constelación de políticas, normas, discursos, conocimientos, leyes sobre la trata de personas y que son producto de un entrelazamiento de acontecimientos a nivel supranacional, internacional, nacional y local, ¿no? Con esto que quiero decir, que bueno, todo lo que ya han mencionado Lucía y Vanessa, que ha sucedido en un nivel supranacional, ¿no? Como lo que sucede con los protocolos, el protocolo de Palermo u otros instrumentos internacionales, finalmente van bajando hasta que llegan al contexto local, y eso a su vez se vincula y se relaciona pues con los procesos políticos e institucionales de los contextos muy particulares, ¿no? En este caso yo hablo desde el contexto de la Ciudad de México y de manera mucho más específica desde el contexto del mercado sexual de la Merced. Y bueno, parte de lo que también les voy a presentar hoy son los efectos que yo estoy identificando en la vida de las mujeres que se dedican al comercio sexual, ¿no? Los efectos de esta operación del régimen antitrata. Creo que viene muy a cuenta decir, y que eso fue parte de la planeación de esta mesa, hacer análisis situados, ¿sí? Hacer análisis locales, muy localizados, porque es precisamente en esos escenarios en donde podemos hacer un análisis crítico de cómo se está operando y de cómo, a partir también de las características de los contextos históricos, políticos, económicos de esos lugares, es que podemos hacer una crítica muchísimo más situada, ¿no? Y lo veo con el trabajo de Vanessa, por ejemplo, ¿no? En la frontera sur, muy específicamente en Tapachula, el mío muy específicamente ubicado en la Merced, y el de Jessica en Buenos Aires, ¿no? Que ahora les va a hablar sobre eso. Entonces, bueno, es algo que se está proponiendo también desde las investigaciones que se están elaborando sobre el tema, hacer estas investigaciones en contextos muy localizados. Y la manera de realizarlo es precisamente tomar en cuenta las interpretaciones que hacen las mujeres que se dedican al comercio sexual y que están precisamente en ese contexto. Y no solamente las interpretaciones que puedan hacer sobre la situación de trata o el proceso de trata que pudieron haber vivido, sino también cómo viven ellas el comercio sexual y cómo viven ellas el trabajo forzado, ¿sí? Haciendo también esta distinción. Interpretaciones sobre comercio sexual, trata y prostitución forzada, que son tres cosas distintas, ¿no? Y con esto lo que nosotros pretendemos hacer, y que eso me parece que es la lógica que nos mueve a la hora de hacer investigación en este tema, es que miramos a las mujeres como sujetos de enunciación, ¿sí? Y no desde esta perspectiva victimista que también Lucía ya ha retomado mucho. A partir de las experiencias de las mujeres es que podemos precisamente comprender cómo operan estos otros niveles supranacionales, cómo han ido bajando hasta caer directamente a sus vidas, pero también es ahí en donde podemos encontrar precisamente estos puntos de resistencia, que también los testimonios de Vanessa dan cuenta de eso. Yo les cuento muy rápidamente, mi trabajo de campo yo lo realicé en la Merced. Estuve 2 años y medio, desde el 2014 hasta el 2016, en una organización que presta servicios de apoyo a las mujeres que se dedican al mercado sexual ahí. Yo participé como voluntaria en el área de psicología. Entonces eso me dio la oportunidad no nada más de poder hacer entrevistas directas con las mujeres después de un tiempo que me conocieron y que vieron que podían tener confianza también, y que yo me presenté como investigadora, obviamente, sino que también me permitió hacer mucha observación participante y otro tipo de recopilación de información. Participé en distintos festejos, en recorridos en las calles, y después de 1 año pedí permiso a la directora del centro para poder empezar a hacer entrevistas a las mujeres que quisieran compartirme su experiencia. Aquí yo les traje unas fotos, ahí pueden ver, hay un festejo en la foto de hasta arriba, es una misa que se realiza organizada por las trabajadoras sexuales para la Virgen de Guadalupe. Esa es la entrada de un hotel en la Merced. El segundo es el centro, donde también realizan distintos festejos del Día del Niño, Día de las Madres, Reyes.
Y la foto de abajo es una marcha del 1 de mayo, cuando las trabajadoras sexuales se organizan también para marchar por ser reconocidas como trabajadoras. Entonces, bueno, lo que yo pude identificar con esta experiencia que tuve fue que en realidad existe un continuum de intercambio económico y sexual. Sí hay mujeres en la Merced, hay mujeres que han vivido procesos de trata de personas, hay mujeres que viviéndolo salieron de esa situación y continúan en los mercados sexuales, hay mujeres que llegaron de manera autónoma pero sí tienen que pagar una cuota a una persona, aunque no entregan todo el dinero a esa persona, y hay mujeres que son totalmente autónomas, que llegan, se paran, negocian con las otras compañías que tienen que negociar para pagarse, pero el dinero es todo para ellas y para su familia. Entonces no podríamos hablar que exista solamente una forma de trabajar en la Merced, sino que podemos identificar este continuum de intercambio económico sexual. Bueno, yo retomo mucho el trabajo de una antropóloga argentina que está ubicada en Brasil, Adriana Piscitelli. Ella plantea que esta forma, el saber que existe sobre la trata de personas, transita también por un proceso de capilarización. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la capilarización como proceso nos permite identificar cómo opera el poder en sus formas más locales y para identificar cuáles son las técnicas y los instrumentos de intervención material que adopta. Con esto yo lo retomo porque quiero hacer referencia a que el saber sobre la trata de personas o lo que se sabe sobre la trata de personas no solamente está en las leyes o en el protocolo de Palermo, sino que ya es un saber que está transitando por otros medios distintos a la ley o a los instrumentos más formales, ¿no? Y de esta manera es como llega también directamente la información a las mujeres. Porque bueno, lo que yo me encontré en el mercado de la Merced es que prácticamente todas las mujeres saben que es la trata de personas, saben que existe la trata, es decir, hacen sus propias interpretaciones, ¿no?, sobre el fenómeno, si bien alejadas también un poco de las definiciones legales, pero también tienen definiciones muchísimo más situadas, ¿no?, que nos permiten identificar que en realidad la trata no puede encerrarse a estas definiciones más formales, sino que tendría que verse más como un proceso que implica distintas acciones y distintas actividades y distintas formas de coerción y de negociación. Entonces, bueno, lo que estoy también intentando hacer en la investigación es observar estos procesos de capilarización en el mercado de la Merced. Lo que ha sucedido en México, precisamente después de que México ratificó el protocolo de Palermo, es que hubo una proliferación de elementos a través de los cuales transitó este saber sobre la trata. Se crearon instituciones, se crearon fiscalías especializadas, se crearon programas, refugios, hubo una explosión de ONGs. Hubo comisiones especiales en los congresos, hubo muchas campañas, diplomados, es decir, el tema de la trata está transitando todo el tiempo a través de distintos mecanismos, ¿no? Incluso ha habido también una explosión de obras de teatro, telenovelas, películas sobre el tema, ¿no? Y eso es a lo que se le llama también ese proceso de capilarización. La Ciudad de México ha sido un contexto muy, muy particular en donde se puede observar este proceso. Fue la primera ciudad en donde hubo una ley local sobre trata de personas en el 2008. Previamente ya se habían empezado a implementar los primeros operativos contra la trata en el 2007 en la Merced, y en 2013 se funda o se crea esta Fiscalía Antitrata de la Procuraduría del Distrito Federal. Entonces, bueno, esto nos habla de cómo en este contexto local el tema también se ha ido incorporando,
¿no? Cada vez más. Y como les decía, las mujeres han recibido también información desde distintos mecanismos de qué es la trata de personas. En las entrevistas que yo realicé, la información paradójicamente no necesariamente había venido de las instituciones o de programas oficiales, aunque podemos ver esta explosión a partir del 2003. Las mujeres con las que yo tuve oportunidad de dialogar no sabían que era trata por el Estado, por parte de información del Estado, sino por la televisión, por programas como La Rosa de Guadalupe, por series, por los noticieros, por los talk shows. Ahí es donde ellas han recibido esta información sobre la trata, pero también mediante otros agentes políticos del campo, como sus compañeras, también recepcionistas de los hoteles, algunas ONGs que están involucradas en el tema, y por los mismos tratantes y padrotes. Ellos son también muchas veces quienes les explican a qué se refiere este fenómeno. Aquí yo les traigo el testimonio de una chica que entrevisté y bueno, ahí precisamente hablo sobre eso, ¿no? La señora de su antiguo trabajo nomás me dijo que ahí vendían a las muchachas. Ten cuidado, ahí en Tenancingo te prostituyen. Me hubieran explicado, pero nunca me dijeron nada. Mi hermana igual, ay, es que ahí venden a las muchachas, o te llevan fuera y te venden. O sea, si se fijan, esos son los procesos que se clasifican como trata, ¿no? Mi patrona igual me dijo, es que si ahí te encuentras un chavo, te lleva y te vende. Pero ya hasta que cuando ya él me dijo, el padrote, es que no te dijeron, si te hubieran dicho bien, a lo mejor no caías, ¿no? Ahí podemos ver cómo la información, ella vivió un proceso de trata de personas, la información corrió o le llegó de distintas formas, pero nunca le llegó por parte de estas campañas de trata millonarias, ¿no? Tanto del Estado como de organizaciones. Entonces, bueno, yo quise traer esto a cuenta porque estos saberes, o este saber que existe sobre la trata de personas, que creemos que está ahí en las leyes y en el protocolo de Palermo y en instrumentos más jurídicos, en realidad va llegando de distintas formas a los contextos locales y también va teniendo distintas reconfiguraciones en su propio significado, ¿no? Adriana Piscitelli propone este concepto de las interpretaciones expansivas de la trata de personas para hacer referencia a un proceso mediante el cual los enunciados sobre la trata sexual se van reconfigurando en los márgenes, respondiendo a las lógicas locales y a los intereses de los agentes específicos dentro del campo político local, cuando lo que se entiende por trata va más allá de lo que se planteaba en el protocolo. Y es interesante porque en el caso de la Merced yo he encontrado cómo también las mujeres han hecho esta reapropiación del discurso antitrata y lo han utilizado de distintas formas, ¿no? Hay unas interpretaciones, digámoslo así, positivas, cuando las mujeres retoman la existencia de un discurso contra la trata y de estos mecanismos mediante los cuales opera el régimen para poder defenderse de los mismos tratantes o padrotes, ¿no? Este es el caso de una de las entrevistadas. Me di cuenta aquí de una chava que su padrote le decía que si no le echaba ganas le iba a quitar al niño, que si ella se iba, que nunca iba a volver a ver a su hijo y así. Yo hablé con él y le dije, si algún día nos llegamos a dejar, yo me largo y tú te vas. A mí no me andes amenazando con que me vas a quitar a la niña, porque si yo no te acusé como padrote, sí te voy a acusar de que me quieres quitar a la niña y voy a decir por qué y todo lo que me hiciste. Y esta de alguna manera es una forma también en la que ella se está apropiando de ese discurso antitrata, ¿no? Y lo estoy analizando y lo estoy viendo como una forma incluso positiva, ¿no? No es la única mujer que me ha dicho este argumento. Ella vivió un proceso también de trata de personas. Obviamente yo aquí no estoy haciendo la distinción de que la diferencia entre padrote y tratante, que hay una diferencia,
pero en el caso de las mujeres que yo entrevisté, el tratante se convirtió en el padrote. Entonces también es una figura que hay que seguir analizando, pero que en el caso de la Merced funciona de esa manera. Pero bueno, también ha habido interpretaciones negativas. Y una de las interpretaciones negativas que yo he identificado y que se vincula mucho también con los contextos neoliberales en donde se desarrolla y se inserta los mercados sexuales, ha sido la ruptura de solidaridades y la individualización, una total responsabilidad individual sobre sí misma. Entonces tú te tienes que cuidar, tú tienes que ver por ti, porque aquí estás en una competencia, estás en un mercado donde hay pues sí, muchísima competencia, entonces bueno, ver por sí mismas. Y aquí esto es lo que yo encuentro también como una de las interpretaciones negativas, esta ruptura que se hace a partir de que la negación que hacen las mujeres de crear solidaridades con otras mujeres dentro del mercado sexual por miedo a ser acusadas de tratantes. Entonces bueno, este es otro testimonio. Bueno, es que ahí vamos con lo de los operativos. Si llegan los operativos y ven a una chava que está nerviosa, que es menor de edad o algo así, le empiezan a preguntar, ¿quién te trajo? ¿Y por qué te viniste acá? Y nada más con el simple hecho de que diga, ella me trajo, pues ahí ya la está acusando de madrota. Ya la va a cargar a ella porque la vino a parar acá y ella es la que le está enseñando, la que le está explicando y es por algo. Entonces todo eso se lo dejan caer a la chava. Bueno, a la señora o chava. Mientras la otra no quiere acusar a su padrote si lo tiene, pues no va a decir mi padrote me trajo, va a decir ella me trajo. Entonces por eso también nosotras corremos ese peligro de que traigamos a otra chava. Esta respuesta fue a partir de una pregunta de si ellas hacían como ese proceso de colaboración o de alguna manera ayudaban o orientaban a las chicas que llegaban, porque las mujeres que llegan recién traídas por los tratantes, pues son mujeres que no conocen nada del campo del mercado sexual, nada de la Merced, nada de la ciudad, nada de cómo funcionan esos intercambios. Entonces bueno, gracias a que existe esta amenaza de ser acusadas de tratantes y de madrotas, pues tampoco reciben información. Y ya finalmente quiero hablarles rapidísimo de los daños colaterales, que parte de esto también, uno de los daños colaterales que se están identificando en otras partes del mundo y en México lo estamos viendo también con distintas investigaciones, es la criminalización de las mujeres que se dedican al comercio sexual a partir de la operación de estos operativos antitrata. Y rápidamente les leo otro testimonio. En el 2010, aquí donde me agarraron, me ofrecieron cuidar los cuartos, hacer limpieza. Y a mí se me hizo fácil porque me dijeron, nomás desde 1 de la tarde a 5 te vamos a dar 500 pesos. Dije, pues de estar allá afuera mejor aquí, o sea, son seguros los 500 pesos. Y estuve trabajando desde el 2010 hasta el 2013 que cerraron, que hubo el operativo. Y pues la señora me decía, si te llegan a agarrar, yo te saco. Un poco más confiado, yo dije, pues de limpieza no creo que te lleven. No estábamos haciendo nada mal. A ella llega el operativo, ella era la que cobraba las entradas a las chicas les cobraban 50 pesos por el tiempo del rato, que son de 15 a 20 minutos, cuando en el hotel cobran 100 pesos. Entonces, si ellas cobran por el servicio 200 pesos, le dan la mitad al hotelero. Entonces en estos cuartos pues les convenía más porque solamente pagaban 50 pesos. La agarran, la acusan de tratante y bueno, ella sale después de 2 años y medio que nunca encontraron pruebas para justificar y para ya darle una sentencia. Y entonces yo le pregunto que si no quisiera hacer algo, porque en realidad lo que le pasó pues no le debió de haber pasado, ¿no? Y ella me responde, dicen que puedo demandar, pero digo, ¿para qué meterme en problemas? ¿Para qué? Supuestamente yo puedo demandar a la fiscalía por lo mismo, porque ellos no hacen bien su trabajo. Nosotros salimos absueltos, pero hay muchas personas allá en prisión, muchas que están encerradas, 15, 30 años. Hay una señora que agarraron igual que a mí, le hicieron así, más o menos a ella le hicieron así. Ella trabajaba de limpieza adentro, le dieron 70 años. Se quedó de responsable y la señora que sí lo hacía, pues ya se murió.
Bueno, cierro con esto. En realidad son estas reflexiones que están surgiendo a partir del análisis que yo estoy elaborando y cómo estoy encontrando también estos efectos negativos de la operación del régimen antitrata, específicamente aquí en la Merced. Y esto no es algo que se quede aquí, sino que lo estamos viendo también en distintos contextos de México y en el mundo. Gracias. Gracias, Luz, por esta ponencia muy interesante el proceso de capilarización del régimen antitrata.